Lorca fue uno de los poetas más populares en su momento y luego de su muerte, quizás mucho más luego de su muerte, se conoció un poco más de esa generación que llamamos del 27 en la literatura española. Quizás mundialmente su fama es reconocida a través de la traducción que se ha hecho, no tanto de su poesía, sino de sus obras, que vuelvo y enfatizo, no dejan de ser poesía, ¿verdad? La Yerma, Las bodas de sangre y La casa de Bernarda Alba, que fue la última obra que él escribió, y esa obra sí iba a formar parte de una trilogía que nunca se completó. Se ha dicho, o creo que existen los títulos, ahora no los recuerdo, pero sí, esa era verdaderamente la trilogía que él iba a trabajar en ese momento. Es la obra más realista de todas las que él escribió y quizás la más hermosa de todas, yo considero que es Las bodas de sangre. Bueno, se decidió montar tres obras de Lorca, las tres obras más montadas de Lorca, más conocidas de Lorca, dejando fuera una obra que es bien importante para mí, una obra de las históricas, que es Mariana Pineda. Pero se decidió montar estas obras porque se cumplían además los 80 años de su muerte, más que nada, y coincidió con la celebración del Teatro Rodante. Además había algo bien importante, que era el Teatro Rodante, fue un proyecto que se inspiró en el proyecto que tuvo García Lorca de la Barraca en España. Cuando vienen los exiliados a Puerto Rico, a la Universidad de Puerto Rico sobre todo, don Pedro Salinas, y más adelante quien había trabajado con Lorca, don Cipriano Rivas Sharif, quien dirigió un par de obras en el Rodante y luego dirigió el Rodante en el colegio, en aquella época el colegio de Mayagüez, Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas de Mayagüez. También esa influencia sobre el Rodante, primero porque el Rodante se creó casi en una imitación calcada de aún los símbolos que tenía el Rodante de Lorca, la Barraca, pues se trasladaron al Teatro Rodante Universitario en la Universidad de Puerto Rico, que creó Leopoldo Santiago Lavandero y Rafael Cruz Emérich. Así que había muchas lazos que nos unían a Federico García Lorca en ese momento, en la celebración de la conmemoración de su muerte, de su asesinato, ¿verdad?, en España, y luego los 75 años del Rodante, que había sido inspirado en el proyecto de la carreta que Lorca dirigió. De la Barraca. ¿Cómo fue la muerte de Lorca? Sobre la muerte de Lorca se sabe, gracias a Ian Gibson, se sabe bastante hoy en día. En su momento era algo que ni se hablaba, porque era el régimen de Franco, ¿verdad?, en todo su apogeo. La Nueva República, Lorca es asesinado con un montón de otros que se supone que habían conspirado en contra del régimen, en contra de la dictadura, y lo matan de una forma horrible. Lo raptan de su casa, lo llevan a la cárcel, lo detienen. Había muchas promesas que él no lo iban a respetar, pero en un momento muy dramático, en aquel momento la criada de Lorca, que es una de las personas que luego es uno de los testigos del libro de Gibson, cuenta que le llevaba la comida todos los días a la cárcel donde estaba detenido. No recuerdo si era una cárcel o era un sitio donde los tenían encarcelados. Y el día que va a llevarle la comida no encuentra a Lorca y lo habían asesinado, se lo habían llevado por la noche, lo habían asesinado, y todavía los restos de Lorca no se han encontrado, porque se supone que estén sean parte de una fosa común en Granada. Es una historia muy triste porque murió a muy temprana edad, y cuando el poeta se estaba desarrollando como un gran poeta y un gran dramaturgo además. O sea que fue una pérdida
irreparable para la literatura española y las letras universales, porque ya Lorca empieza a ser universal desde que escribe su gran libro Poeta en Nueva York. Muchos han interpretado que Bernarda Alba es un dictador. Y por sus acciones sí es un dictador, ¿verdad? Ella dicta todo lo que se va a hacer en esa casa, cómo va a seguir ese régimen desde la muerte de su marido, ¿verdad? Del segundo marido, y mantiene a sus hijas y dentro de una cárcel como tal. O sea que hay muchos símbolos que podemos anudar a la experiencia personal de Lorca, ¿verdad? En ese momento. Pero Lorca verdaderamente escribe esta obra, como escribió Bodas de Sangre, por ejemplo, a base de noticias que él tenía. El de Bodas de Sangre va a ser una noticia periodística, una noticia que había salido en el periódico sobre esta muerte, la noche de la boda de esta mujer, y toda la anécdota que hay detrás de todo en Níjar. Cuando yo estuve dirigiendo la obra en España, yo tuve la oportunidad de visitar el sitio donde ocurrió la tragedia en Níjar, y él obviamente convierte todo esto en ese poema precioso que es Bodas de Sangre. En la casa de Bernarda Alba, él habla sobre esta casa que le llamaba mucho la atención, esta casa cerrada con estas hijas dentro, que eran vecinas de él. Es más, compartían el mismo pozo, compartían el mismo patio, que muchos de los detalles que hay en Bernarda Alba son ciertos, existieron. Es más, hubo hasta una demanda envuelta aquí, porque Lorca no le dio tiempo, él escribió la obra y no dio tiempo a cambiar los nombres de los personajes, y los personajes retienen los nombres de esta gente. Y hubo una demanda sobre este particular al utilizar los nombres y al atreverse a hablar sobre esta gente, de lo cual él imaginó que ocurría en esta casa verdaderamente. No se sabe, por cierto, si es verdad lo que ocurre por ejemplo, con Pepe Romano y Adela y las demás mujeres, pero sí algo misterioso ocurría en casa de las Albas. Lorca no es un dramaturgo fácil de interpretar. Lorca no tiene términos medios, o se hace bien o se hace mal, porque se puede fallar mucho en Lorca, porque hay mucho simbolismo envuelto. Es uno de los grandes dramaturgos del movimiento simbólico, de los mejores que existe en Lorca, uno de ellos. En este último montaje de la casa de Bernarda Alba, yo quise tener muy presente algo que había sucedido anteriormente en un diseño que había tenido del gran escenógrafo Checo Cueva, la presencia de la casa de Bernarda Alba. Aquella presencia era física, ¿verdad? Esta vez yo no tenía ese monumental escenario de la Universidad de Puerto Rico, mucho menos la monumental escenografía de Checo Cueva, pero sí quise revivir que lo importante era contar la historia de esa casa y lo que sucedía en esa casa. Un poco al estilo de lo que René Márquez hace en Los Soles Truncos, qué es lo que ocurre en aquella casa y qué ocurre con esas mujeres dentro de esa casa y la casa como el espacio como protagonista. Además, el espacio escénico como protagonista, porque el espacio escénico nos remite, y el espacio que escoge Lorca nos remite a lo que hemos conversado anteriormente, a la dictadura existente en ese momento. Nos remite también a la cárcel y al encerramiento y todo lo que Lorca padecía, no solamente lo que padeció literalmente, sino por lo que padecía por su idea de todo tipo, de ideas bien fuera políticas y ideas más personales que él tenía, que lo aislaba un poco del resto de los demás poetas de España en ese momento, ¿verdad? Uno de ellos, pues el poeta fenecido también, gran amigo mío, Rafael Alberti. Tratar de los montajes, yo he hecho varios montajes de la casa de Bernarda Alba en y fuera de Puerto Rico, y todos los montajes han sido diferentes.
Eh, Este fue el montaje que se pareció un tanto al último que yo había hecho en el mismo espacio, eh, porque los espacios dictan mucho cómo va a ser el montaje, y le inspiran a uno montajes, casi le obligan a uno a montar las obras de una forma. Pero casi siempre, aunque haya usado, por ejemplo, en el personaje principal, el protagónico, que lo interpretó una vez más María Eugenia Mercado, quien lo ha interpretado ya varias veces conmigo, se busca algo nuevo, se trata de indagar un poco más, y sobre todo una actriz como María Eugenia Mercado, que siempre está investigando, siempre está buscando, siempre está llenando aquellos silencios que para Lorca son tan importantes, de un subtexto, de un diálogo interior que expresa la gran tragedia que, a pesar de que ella la impone, ella también la sufre. Y creo que eso estaba evidente en este montaje y en la actuación de ella. Bueno, Lorca es una fuente inagotable. Lorca, uno sigue leyendo a Lorca y buscando a Lorca, y sobre todo los libros que ha escrito Gibson sobre Lorca, que lanza muchísima luz, arroja muchísima luz sobre Lorca, y no solamente Lorca la figura literaria, sino Lorca la persona lorquiana como tal, el Lorca, lo que crea Lorca, ese mundo creado por Lorca, que es una expresión muy suya además de esa personalidad, como lo podía ser la expresión de un pintor. En el caso de Lorca, pues recordamos mucho a Dalí, ¿verdad? Los montajes de las obras de Lorca siempre van a ser distintos, no solamente porque las actrices son distintas casi siempre, sino porque pasa el tiempo y muchas veces el momento en que vivimos nos recuerda, y entonces se establece un juego entre el pasado y el presente, en el cual estas obras no van a perder nunca vigencia. Estamos hablando, por supuesto, de la casa de Bernalda Alba. Bueno, para el estudiante universitario, sobre todo, que se embarca en ese mar increíble que es toda esa información que uno recoge, no solamente del texto, sino de Lorca como tal, y lo que propone Lorca en sus obras, pues me parece que es importante porque lograr que la poesía cobre vida en escena, como lo que él dice en el prólogo de La Zapatera Prodigiosa, no es tan fácil como la gente cree, porque los espacios de Lorca son unos espacios que él describe muy bien, pero son espacios poéticos. Repito, la única obra realista de él es La casa de Bernalda Alba, y aún así él introduce el personaje de María Josefa, el de la abuela que está loca, porque la forma en que él podía justificar dentro del realismo toda la poesía que trae la María Josefa es porque no estaba completamente en la realidad de lo que estaba sucediendo, estaba en su mundo, pero un mundo que muy ligado a la realidad también. Tampoco Lorca es un parcho dentro de la obra. María Josefa tiene un sentido dentro de la obra. Eso también es otro recurso que podemos usar como directores para dirigir la obra. ¿Desde qué punto estamos haciendo la obra? ¿Desde quién está viendo la obra? En este último montaje yo escogía una figura que entraba, que podía ser la Poncia como podía ser la criada, quienes son las personas que recuerdan la historia, y por alguna razón una de ellas regresa al lugar, ya el sitio ha pasado, ya el sitio no lo vive nadie, y al estar en ese sitio, al visitar ese sitio otra vez, revive la historia que le narramos al público de lo que sucedió en esta casa, la casa de Bernalda Alba. Para el teatro puertorriqueño, Lorca representa mucho, y se quiera admitir o no se quiera admitir, hay muchas obras y hay muchos dramaturgos cuya influencia está presente en Luis Rafael Sánchez, por ejemplo, en René Marqués, en Mirna Casas, Gerald Paul Marín,
son gente que vivió el momento de Lorca, cuando Lorca empieza a descubrirse en Puerto Rico y empieza a montarse y se enamoran de la poesía de Lorca y del teatro de Lorca. Y por lo tanto, pues, ¿por qué no? Yo creo que las influencias siempre deben ser buenas. Y qué mejor influencia que la de Federico García Lorca, sobre todo en la forma en que él dialoga, la forma en que él propone el símbolo, el uso del símbolo. Y en el teatro puertorriqueño hay unos títulos hermosísimos que son casi títulos lorquianos en diferentes obras de teatro, como Diario Polmarín en El principio de la noche serena, Cristal roto en el tiempo de Mirna Casas, Los soles truncos mismos de René Márquez, que son títulos simbólicos, totalmente simbólicos, títulos que uno siempre tiene que unirnos al simbolismo. La importancia de Lorca en Puerto Rico es que quizás es el dramaturgo más amado de todo, el de los españoles es el más amado y es el más representado. Y además pues se utiliza también como vehículo educativo, porque el lenguaje de Lorca es muy importante en la enseñanza del español.